nuevamente darles la bienvenida a Oscar y a Ana Luisa. En unos momentos estaré dejando que se presenten, pero primero quiero hacer una introducción de algunos temitas que estaremos viendo el día de hoy y después empezaremos ahí con Ana Luisa, ¿no? Entonces, hoy día vamos a estar hablando, les cuento un poco, hicimos este reporte de la mano de la CENEP y la CIEC. eh, Justamente acompañados y hubo una parte en la que comentan del reporte tanto Ana Luisa como Oscar, entonces va a ser muy bueno poder tener a líderes del sector comentando acerca de este reporte el día de hoy, ¿no? Pero antes de eso, y después dejaré a Oscar que cuente un poco más, estamos haciendo un sorteo para el próximo congreso de la CIEC, que será en el Perú, será la tercera semana de enero en realidad. Y acá pueden participar y registrarse para participar acá. Y en caso ganen, van a ganar dos entradas dobles eh, con el pasaje y con la estadía incluida para que puedan ir a uno de los eventos más importantes de educación religiosa, o educación católica, mejor dicho, en Perú. Entonces, ahora Oscar en un ratito nos contará un poquito más del Congreso, pero si quieren, regístrense acá. Si quieren compartirlo también con integrantes de su colegio, de la congregación, o quienes crean que puede ser más que invitados a que lo puedan hacer. Pero no, yo digo, no hay nada mejor que poder hacer un viaje donde no solamente disfrutamos, sino también aprendemos, ¿no? Y en el próximo webinar estaremos hablando de la estabilidad del crecimiento y vamos a tener historias de directivos que han estado logrando ese crecimiento de sus escuelas. Llega justo en un mes muy importante, que es normalmente el mes acá en México, cuando empezamos las reinscripciones. Entonces, si les interesa, se pueden registrar por acá para que estén en el próximo webinar que tendremos. Así que... eh, nada, pero antes de eso quiero hablar y aprovechar unos segunditos para contarles de Cometa. Muchos de ustedes nos conocen, pero nosotros nos gusta decir que estamos trabajando en elevar a sus colegios con tecnología a la altura de la misión que tienen ustedes. El día de hoy ya son, bueno, ya son casi 500 escuelas que trabajan con nosotros. Pero hoy día muchas veces nos reconocían como la plataforma de cobranzas. Algo muy importante que les quiero comentar es que hoy día tenemos bastante más que cobranzas. Tenemos la tienda en línea, admisiones, comunicaciones y ahora último, un módulo de calificaciones. Pero hoy día, y en el módulo de calificaciones, los que están acá también felices, seguramente hay algunos ejecutivos de cuenta de sus equipos para que se puedan ir enterando más exactamente de cómo funciona con cualquier duda. Pero antes de eso, tenemos un producto de admisiones que creo que va a ser muy importante para ustedes porque les da analítica de cómo va funcionando la atracción, la captación y la reinscripción de sus alumnos y les va a permitir a ustedes ver con data en tiempo real cómo se van reinscribiendo en ciertas zonas, dónde están llegando más alumnos y poder tomar mejores decisiones. Además, los va a poder ayudar a gestionar los prospectos, capturar esos prospectos y darle el seguimiento para que no se pierda y que de cierta manera lo puedan llevar más digital. Yo digo que es bastante digital en el sentido de que muchas veces tienen que ir al colegio a conocer, pero bastante digital, quitando el papeleo de por medio. Una cosa que nos han dicho que ha sido una maravilla es gestionar campañas de reinscripción, automatizando los recordatorios en fechas clave, en días como el aguinaldo, para poder captar mayor de tu propia matrícula y reinscribirlos. Pero bueno, acá los que están interesados en conocer más de Cometa se van a poder inscribir por acá. Y si tienen interés, estamos haciendo una promoción especial y por acá nos pueden estar contactando para aprovechar esa promoción. Pero bueno, ahora a lo súper importante, vamos a estar hablando justamente como les comentaba, acá estamos acompañados por Óscar Pérez y Ana Luisa Domínguez. Les cuento un poco el contexto. Nosotros hicimos una encuesta que llevó a este estudio para aprender del estado actual de los colegios católicos en México, con la idea de que ustedes tengan más información acerca de cómo accionar, qué decisiones pueden tomar, ¿no? Entonces, el día de hoy les quiero ir presentando algunas, José, si quieres vemos esto después, pero algunas de las cosas que encontramos y después vamos a pasar a hablar con Ana Luisa
y con Oscar, pero unas cosas interesantes, o si quieren ahí, saben que voy a aprovechar, justo Oscar y Ana Luisa, voy a pausar antes de presentar algunos de los resultados y les daré la palabra. Si quieres, Ana Luisa, empezamos contigo, que cuentes un poquito de ti, un poquito de la CENEP para los que no conocen. Yo me imagino que la mayoría conoce, pero quería aprovechar para darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos y que cuentes un poquito de ti y de tu trayectoria en la escuela. En Bueno, las pues escuelas, digamos. ok, pues buenas tardes, un gusto estar aquí, que compartir este espacio con Oscar como secretario de la CIEC bueno, pues con la empresa Cometa representada por Andrés. Bueno, pues yo soy religiosa, soy hermana teresiana y estoy prestando el servicio como presidenta en la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, que está compuesta por un promedio de más de 3.000 colegios particulares entre laicos y religiosos a lo largo de la República Mexicana, y se conforma a través de 56 federaciones. Y bueno, pues un gusto poder prestar este servicio, acompañar a los colegios en distintas temáticas, el generar espacios de formación para nuestros profesores. Bueno, habría muchas cosas que decir de la Confederación, pero bueno, agradezco este espacio y pues que sea un aprendizaje que nos podamos llevar todos, que enriquezca nuestro quehacer educativo. Muchas gracias. Ana Luisa, antes de dejarte libre en tu presentación, como hermana teresiana también has estado operando un colegio, ¿cierto? Sí, 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 así es. Estuve en la dirección del Instituto Cultural hasta antes de prestar este servicio en la presidencia. Perfecto. Lo menciono justamente porque a mí una de las cosas que me encanta es, estamos con gente que ha estado en el aula, que conoce el espacio, Sí. entonces creo que podemos, se vuelve hasta más impactante un poco los aprendizajes que nos llevamos. Pero muchísimas gracias, Ana Luisa, por acompañarnos hoy día. Y Oscar, tal vez primera vez que te tenemos en un webinar, qué ilusión, además justo comentaba al inicio en una de las primeras acciones en conjunto que hemos tenido Cometa y la CIEC, que es ese congreso. Entonces, me encantaría que cuentes un poquito de ti, un poco de la CIEC, y también aprovechar para, ahí compartimos ese sorteo que estamos haciendo para que viajen a Perú, pero que también aprovechar de darte el espacio para que cuentes un poquito del congreso que se les viene. Vale, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfectamente. Vale, un saludo cordial a la hermana Ana Luisa, presidenta de la CNE, quien es consejera mía en la CIE. Saludo a Andrés y a todo el equipo. Bueno, la Confederación Interamericana somos la red más grande de educación católica de América. Hoy precisamente se compartía un estudio de que en el mundo tenemos 70 millones de estudiantes en la iglesia. La iglesia educa 70 millones de niños jóvenes y en América tenemos 12 millones de niños y jóvenes, ¿no? Como decía Francisco, por medio de la educación podemos transformar el mundo y más en la escuela católica. Desde la CIEC, pues tenemos, la CIEC nace en el año de 1945. Creo que somos más jóvenes que la CENEP, no sé, hermana, sí, creo. Bueno, la CENEP tiene 85 años de Ah, bueno, son más existencia. viejos ustedes Sí, que nosotros. sí, sí, sí. La Sí. CIE cumple 80 años y nació en 1945 con el objetivo de integrar la Escuela Católica del continente y nació con el primer Congreso Interamericano de Educación Católica. Precisamente es el congreso más antiguo del continente y es el congreso que integra la Escuela Católica del continente. Lo tenemos próximamente en Perú. Estoy en la tierra de Andrés, solo que hoy llegué a Chiclayo hace 2 minutos, a la tierra del Papa León, y lo hacemos en Perú porque generalmente cada 2 años lo hacemos en países distintos y en regiones distintos, y es el Congreso número 29 en la historia de la CIEC. El objetivo es hablar tradición que inspira, innovación que transforma, que muy seguramente tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar más adelante, ¿no? Es un congreso, bueno, ya completamos en estos días la mitad del congreso, gracias a Dios, porque salimos del congreso del consorcio, que lo llaman aquí convención. Y bueno, más adelante ahí en el transcurso del tema les contaré detalles que son temas que necesita la escuela católica, ¿no?
Buenísimo, te agradezco muchísimo, Oscar, esa presentación. Feliz de que estés en mi tierra, pero como tú dices, hoy día estás en la tierra del Papa, porque El Papa. yo soy de Lima, aunque Chiclayo dicen que se come el mejor ceviche, así que espero que Mm. estés Y arroz aprovechando con pato. Mañana espero arroz con pato. arroz con pato también. Pero bueno, les voy a compartir un poco y voy a ir, justo como les comentaba, este estudio, y no sé si se logra ver mi pantalla, sí se está viendo, ¿cierto? Perfecto. Este estudio, como les mencionamos al inicio, participaron más de 250 colegios católicos, además de laicos, van a ver la comparativa, cuando consideramos laicos fueron más de 550. Pero quería aprovechar para darles algunos de los resultados que encontramos de los colegios católicos y aprovechar para comentarlos acá con Oscar y con Ana Luisa. Lo primero es que empezamos a ver, y este estudio, si bien lo hacemos todos los años, no lo habíamos hecho enfocado en colegios católicos hasta este año, y lo que nos dimos cuenta es que los colegios católicos están creciendo, es decir, cuando les pusimos esta pregunta nos decían que el 76,8% creció la matrícula para este ciclo escolar, comparado contra un 80% de colegios laicos, ¿no? Y si lo vemos del otro lado, también hubo un mayor decrecimiento, es decir, hubo mayor crecimiento de parte de colegios laicos y un mayor decrecimiento de colegios religiosos. Lógico, eso son un poco dos caras de la misma moneda, pero un poco lo que vemos es que la recuperación, si bien los colegios religiosos en promedio están recuperándose, tal vez no al mismo paso que los colegios laicos. Y una cosa interesante que veíamos como de primera mano es que los colegios religiosos, tan solo el 55% aproximadamente ofrece o se considera un modelo bilingüe, mientras que en los colegios laicos el 77%. Es decir, una mayor proporción de colegios laicos son bilingües. Lo interesante que nosotros encontramos es que los colegios bilingües, independientemente si son religiosos o no religiosos, terminan siendo más caros. Es decir, hay mayor disposición a pago por colegios que enseñen más idiomas. Pero también cuando hicimos el análisis, lo que encontramos es que los colegios que son bilingües crecen más rápido, ¿no? Entonces eso también es algo que es interesante, independientemente de si son religiosos o no, hay algo de exigencia hacia eso. Quiero pausar acá. Esos son dos primeros puntos que quería compartir con ustedes, un poco una recuperación con matices. Después vamos a hablar un poco de estrategias de marketing y qué hemos visto en números, pero quería empezar hablando un poco de cómo ha evolucionado el rol del Colegio Católico. Y Oscar, quería empezar contigo, porque lo he hablado antes contigo, ¿no? Y tú has dicho que ha ido evolucionando la necesidad que ha ido cubriendo la educación religiosa y católica, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando ese rol que tiene la educación católica? Si bien mencionaste casi educando casi 70 millones de personas, seguramente es muy distinto cómo se ve eso hoy a cómo se vio cuando empezaba la SIEC. Yo sé que tú tienes un poco de conocimiento histórico, entonces quería pasarte un poco iniciando la conversación contigo. Claro, gracias. Bueno, hay un hermano en La Salle llamado Pedro Chico, escribió un libro muy bueno llamado El aporte de los fundadores de congregaciones religiosas a la educación. Y él menciona el aporte que han hecho todos los fundadores de congregaciones religiosas a la educación, a la historia de la pedagogía. Pero ahí retoma tres estadios o etapas por las cuales la escuela católica ha pasado. Y yo la aplico, él es español, pero la aplico ahora a América, ¿no? La escuela católica en América ha pasado por tres estadios o pasa o está pasando por tres estadios que cambia de acuerdo a los países. El primer estadio es la suplencia. De una u otra manera, la escuela católica suplió la función del Estado en muchos de nuestros países de dar educación, porque la modernidad le confiere a los estados la obligación o el deber de dar educación a sus ciudadanos. Entonces, de una u otra manera, la escuela católica, los religiosos y religiosas llegaron a los lugares más recónditos del continente, crearon escuelas
para dar precisamente educación y sobre todo a los más pobres. Muchos de nuestros colegios hoy en día nacieron en lugares de bajos recursos, ¿no? La escuela católica siempre nació en lugares de bajos recursos y en la medida en que los barrios fueron creciendo económicamente, pues la escuela fue mejorando. Suplencia porque la escuela católica suplió al Estado. Y todavía hay muchos países de América Latina donde la escuela católica cumple labores supletorias. Podemos hablar de Haití. Si no fuera por la iglesia en Haití, no existiría educación. El pueblo no se educaba. Podemos hablar de algunos países en América Latina, por ejemplo, Venezuela. De una u otra manera, el gobierno de Maduro sostiene cerca de 1.000 escuelas católicas a través de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Es la asociación, la Federación de Escuela Católica más grande de América, tiene 200 empleados. La hermana Ana Luisa y yo ni las CENET ni las CIE sumadas, yo creo que sumamos 20, pero tienen 200 empleados porque, claro, ellos sostienen 1.000 escuelas, entonces tienen que tener en cada región auditorías y todo. En algunos países como Bolivia, donde están las escuelas Don Bosco, que tiene más de 2.500 escuelas y Fe y Alegría, o también podemos decir en Perú, ¿no? Donde gracias, vengo de visitar hoy dos colegios. Mire el recorrido que dice hoy, Andrés. Cajamarca, salí a las 5 de la mañana, hay un colegio parroquial de las hermanas franciscanas, todo es del Estado, el Estado cubre el colegio, paga a los maestros y ahora vengo de San Pedro de Yoc, y el Estado cubre. Es decir, si la iglesia se va de estos países o no cumple la función social que desempeña la iglesia y religiosa, pues el Estado no lograría cumplir la tarea educativa. Entonces, el primer punto es suplencia. Pero pasamos al segundo punto, que es la de la competencia. Yo siento, y no sé, la hermana Ana Luisa me aclarará que en México, Colombia, Brasil, estamos compitiendo con el Estado. Desde hace más o menos como 10 años, en la medida en que la educación pública mejore la calidad, se nos retiran alumnos, ¿no? Pero en la medida en que la escuela pública, la calidad sea pésima, nos aumentan alumnos. O sea, sonará feo decirlo, pero muchos colegios católicos tenemos alumnos en la medida en que los papás hacen el esfuerzo de pagar colegios porque la educación pública en los países es de mala calidad. Muchos países, sobre todo lo que fue Ecuador y Colombia, invirtieron en escuelas. Rafael Correa lo llamaba escuelas del milenio, en Colombia se llama escuelas concesionadas, donde construyeron grandes megacolegios al lado de colegios públicos, al lado de colegios privados y les dan desayuno, almuerzo a los niños o comida, se dice en México, desayuno y los ganan mejor que privado. Entonces, en un primer momento estamos compitiendo con el Estado, ¿no? Porque, claro, un ministro de Educación en una reunión de la Organización de Estados Americanos dijo que el objetivo de los gobiernos era quitarle alumnos a la educación pública. Lo estamos viendo, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Bukele está invirtiendo aceleradamente en la escuela pública, mejorando las escuelas, porque el objetivo es que se vayan a la escuela pública. Pero en esta competencia, no solamente estamos compitiendo con el Estado, porque el Estado nos pone en políticas duras. No sé, hermana, cómo será en México, por ejemplo, en Colombia, las leyes son más duras para la escuela privada, pero uno va a la escuela pública y no ve que se cumplan esas leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia colocan la ley de sismo resistencia, todos los colegios privados tienen que volverse, invertir en infraestructura para ser sismo resistentes. Vaya usted a las escuelas públicas y los baños están caídos, no tienen nada que ver con eso, ¿no? O las grandes reformas. Entonces, la competencia, estamos compitiendo con el Estado, pero ahora se nos viene otra. Estamos compitiendo con grandes multinacionales, ¿no? Son las multinacionales las que están comprando colegios, no voy a decir nombres, pero hay grandes. Aquí en Perú venía del aeropuerto y salía el nombre grande en el aeropuerto en Perú, ¿no? Entonces son las grandes multinacionales las que están invirtiendo en colegios, que es una competencia directa con la escuela católica. Incluso están comprando colegios católicos, ¿no? Son algunas españolas, que días me enteré, donde están invirtiendo de una u otra manera. Cuando uno lee el proyecto educativo, hablan de formación integral, hablan de valores, hablan muchas cosas que ya tiene la escuela católica. Entonces, ¿qué pasa? En esa competencia estamos perdiendo, por eso nos están retirando alumnos de muchos de nuestros colegios, que no tiene que ver con una crisis de la escuela católica, sino yo hablo de una crisis de liderazgo. Porque cuando tenemos en Colombia, por ejemplo, en una ciudad, Villavicencio, Valledupar,
Cambiaron a la directora de un colegio, en menos de 5 años ya tenía 1.000 alumnos, pero hace 5 años tenía 200. ¿Qué significa? Nos faltaba liderazgo, ¿no? Lo mismo pasa con las federaciones nuestras. Hay federaciones que están a punto de morirse, que demuestran sus 80 años, pero hay federaciones que arrancan, depende mucho de la cabeza. Y el tercer punto, para no hablar tanto, que ya les voy a hablar, dar una conferencia, es la presencia. Sí, el tercer estadio es la presencia. Claro, hay países como Colombia, México, Brasil que hemos perdido alumnos, se nos han retirado muchos alumnos, que estamos cerrando muchas escuelas, que en esa competencia estamos perdiendo. Es la presencia, es decir, la escuela católica tiene que actualizarse a las nuevas realidades y a los nuevos espacios, los nuevos areópagos, ¿no? Como decía el Nuevo Testamento en época de Pablo. ¿Qué significa? Que hoy la escuela católica debe reconocer que no somos innecesarios. ¿Qué significa que no somos necesarios? Significa que somos uno más y que tenemos que competir. Y el hecho de ser uno más significa que hoy los papás buscan calidad, ¿no? Y los papás buscan calidad en términos de que nosotros buscan calidad en términos de que nosotros estemos en los primeros puestos en las pruebas, ya sean nacionales, etcétera. Pero también los papás buscan colegios con espacios amplios. Colegios grandes, agradables, de colores. Tuve la oportunidad de estar en El Salvador, conocí un colegio de los hermanos maristas, el Liceo Salvadoreño. Tenía 2.000 alumnos y se dan el lujo de rechazar alumnos, pero me llevaron a ver la biblioteca llena de tecnología, salas de inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que hoy los colegios tienen que ser competitivos, tenemos que ser bilingües o trilingües. Hoy nuestros colegios tenemos que asumir la tecnología. Hoy los colegios tenemos que tener espacios grandes. Si son moles de cemento, no sé si me hago entender qué significa en México, si son lugares de cemento, tenemos que sembrar plantas, tenemos que tumbar paredes, ¿no? De una u otra manera, los colegios tienen que abrirse a ser innovadores, a renovarse, a que el líder también tenga que cambiar. Y nosotros que somos los líderes de los colegios católicos tenemos que cambiar, ¿no? Hoy nuestros colegios no deben ser espacios parroquiales. Hoy la escuela católica tiene que reconocer que la escuela es un colegio, y a través del colegio del saber se evangeliza. Porque a veces también tenemos el error que cometemos, que pensamos que nuestros colegios son lugares para que se vuelvan católicos. Y resulta que cada vez menos México, Colombia son menos católicos los jóvenes. Entonces, ¿qué significa? Que no hemos hecho la tarea. Entonces, hoy la escuela Hoy la escuela tiene que replantearse su rol social, tiene que replantearse su rol en la sociedad, tiene que volverse competitiva. Hoy la escuela tiene que invertir. A veces creo que la escuela católica es la que menos invierte en sí misma, es la que menos forma bueno, formamos a los maestros en términos de identidad. En eso la escuela católica invierte mucho, en los temas de identidad, pero la identidad sin innovación está perdida. Por eso es uno de los temas del Congreso, ¿no? Tradición que inspira, pero también innovación que transforma. Creo que resumí en 10 minutos, no sé. Ahí, Oscar, te agradezco muchísimo. Me has dejado muchísimas preguntas que te quiero hacer. Y Ana Luisa, la primera pregunta que te voy a hacer, pero antes de eso quiero enseñar unas cifras, porque si bien, Oscar, tu mensaje ha sido muy potente, muy crítico, yo quiero transmitir una cosa que para mí es de mucho valor y por qué yo tengo confianza en la educación religiosa en México. No puedo hablar ni de Perú, me atrevo a hablar, pero sí de México. Les voy a transmitir unas cosas de por qué. Y después, Ana Luisa, voy a ir con una pregunta de cómo empezamos esa transformación sin perder nuestra esencia. Pero antes de avanzar con eso, les quería enseñar un poco algo que a mí me motiva mucho. Una de las cosas que dijo ahora Oscar es que a medida que la calidad, digamos, que de cierta manera compite la calidad del público contra el privado. Lo que ha pasado en México en los últimos años, si nosotros vemos el porcentaje del PIB que invierte en educación, podemos ver que desde el 2015, ¿no? El porcentaje del presupuesto que va a la educación del gobierno ha ido cayendo, ¿no? Eso, ¿qué es lo que hace? Por naturaleza, si se invierte menos, lo más probable es que la calidad baja, ¿no? Y lo que empezamos a ver esto es que si miramos los resultados de la prueba PISA, y la prueba PISA, el 90% de la educación en México es, en la parte de educación básica, es privada, es pública, perdón. No es una sorpresa que veamos esta tendencia de caída y por consecuencia, obviamente no tan buenos resultados, y por consecuencia, como decía Oscar,
deberían empezar a apostar más los colegios o las familias en colegios privados, ¿no? Entonces, ha empeorado la calidad, digamos, desde el sector público en México, y eso para mí abre la oportunidad de que el sector privado cubra ese vacío, ¿no? Y es interesante cuando vemos a México y lo comparamos contra el resto de América Latina, todavía solamente el 9% de los niños van a educación básica privada en México. Cuando comparamos con Perú, por ejemplo, donde está Oscar ahora mismo, y donde soy yo, es casi 3 veces más grande, la proporción, ojo, ¿no? El promedio de América Latina es más del doble, ¿no? Y eso a mí me hace soñar de que en México podemos tener un impacto de la educación privada que sea más grande. Y lo digo, me hace soñar porque estoy convencido, luego de haber conocido a muchos de ustedes, de la calidad que pueden brindar. Y una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, en cosas, Oscar, mencionaste, ¿no? Como que infraestructura, personalización. En México, en el sector público, hay 24 alumnos por maestro en cada aula. El promedio de educación privada es mucho más bajo. Inclusive en los segmentos más económicos, el ratio que nosotros encontramos en nuestras cuentas fue de 18. Y a medida que va incrementando el costo, se vuelve más personalizada. Por consecuencia, probablemente mejor. Entonces, un poco lo que yo les diría es, a mí me genera ilusión, porque sé que vamos a poder cubrir ese vacío del sector público, acá en particular en México, y que tenemos, no solamente que lo vamos a poder cubrir, sino que tenemos una responsabilidad de cubrirlo por el futuro de la educación del país. Pero ahora regreso un poco a Ana Luisa. Yo sé que tú lo has vivido, he conversado con gente que trabajó contigo en el colegio y que hiciste un cambio bien grande. Entonces, Ujú, yo sé que lo has implementado, no sé si cuentas tanto esa historia, pero ¿cómo ujú, empiezas sí, esa transformación sin, de nuevo, perder la esencia, ¿no? Muchas veces, yo a veces digo, ¿no? En colegios religiosos, la palabra ventas, empresarial, son palabras que nos asustan un poco, y no digo que a mí me encanten, pero un poco quería transmitir a ti, Ana Luisa, cómo empezamos a hacer ese cambio que menciona Oscar, que necesitan esta nueva etapa de competencias. sí. Bueno, pues, o sea, efectivamente, cuando yo recibí el colegio, lo recibí con una baja matrícula y bueno, pues la sentencia era o cierras el jardín de niños o cierras la prepa o despides personal, ¿no? Y bueno, pues lo primero que hice fue identificar las necesidades que estaba yo, que se planteaban en la comunidad educativa. Después fui haciendo grupos pequeños con las distintas secciones para ir involucrando a los distintos maestros en pues en esta visión que yo ya tenía en relación bueno, incluso a lo que la gente decía o los papás decían del colegio, ¿no? Y bueno, yo comparto enormemente lo que dice Oscar en relación a la identidad y me parece que el trabajo de la identidad pues es potente cuando las personas que comparten la filosofía y comparten la espiritualidad pues comulgan con ella y apuestan con pues con esta apuesta, ¿no? Me di cuenta, por ejemplo, que el colegio necesitaba una transformación en la innovación, pues de sus procesos, de inversión en tecnología, de la forma en la que recibíamos a la gente, a las personas en el colegio. Bueno, ahí hicimos hice una evaluación de todo el proceso y bueno, pues ahí también hicimos una cirugía de corazón abierto bueno, pues para revisar lo que estábamos viviendo, pero yo creo que la clave estuvo en que los actores se involucraron, ¿no? Y sumaron conmigo en este proyecto. Y por último, bueno, pues evaluamos, ajustamos y hoy puedo decir pues que es un colegio que ha crecido en la matrícula. Nosotros donde está situado, bueno, pues son muchas avenidas alrededor que aparentemente era una amenaza, ¿no? Y sin embargo, a la hora de que nos metemos hacia adentro y hacemos una evaluación objetiva, clara, incluso hasta de la calidad del inglés que estábamos ofreciendo, como ya también Oscar lo mencionó con lo bilingüe y lo trilingüe, bueno, pues dimos una respuesta que hoy podemos recoger los frutos de ese análisis, ¿no? Ahora, yo como confederación, nosotros hemos ido ofreciendo a varias congregaciones que se han acercado a nosotros,
un proceso de coaching o un ayudarles a revisar precisamente lo que nosotros, lo que yo viví en la dirección del colegio. Y bueno, me encuentro muchas cosas que son muy ricas, de mucho valor, especialmente en las congregaciones religiosas, pero también tengo que reconocer que nosotros o muchas congregaciones seguimos viviendo de la renta, de lo que en su momento fue el prestigio de nuestra congregación hace 50 años. Y nos ha faltado renovarnos y actualizar nuestra visión y nuestra misión y hacer una relectura profunda incluso hasta de nuestros propios carismas, ¿no? Y bueno, me parece que también nos falta hacer alianzas o acoger de quien tiene más experiencia pues con distintos aliados o con distintos convenios, pues porque hoy ya no somos especialistas en todo. Antiguamente los directores resolvían todo, ¿no? Todo, éramos hasta abogados, ¿no? Pero hoy tenemos que acudir al despacho de abogados porque tenemos unos problemones enormes, ¿no? Pero bueno, hasta la misma gestión, las plataformas educativas, bueno, habría muchas cosas que decir con estas alianzas, de las que me parece que tenemos que explotar más en el buen sentido de la palabra, pero también con mucha claridad de que no somos expertos en todo y que o que caminamos y hacemos brazos con otros y nos dejamos acompañar con otros o no vamos a salir adelante. Y bueno, Oscar hablaba de cifras a nivel de América Latina. Yo puedo hablar de cifras en México y se visualiza que el 40% de nuestros colegios religiosos privados acabemos cerrando. Y la pregunta sería, ¿vamos a cerrar porque no nos actualizamos? ¿Vamos a cerrar porque somos menos hermanos y menos religiosos? ¿Cómo hemos incursionado el trabajo y la reflexión con los laicos, que hay gente de mucha calidad como ustedes? Bueno, aquí está Oscar, tú mismo, Andrés, y bueno, que podemos hacer brazos con ustedes para que el carisma siga vigente, sigamos siendo creíbles y no acabemos cerrando. Solo el 9% de las familias a lo largo de la República Mexicana están apostando por un colegio religioso. Y yo me pregunto, ¿qué hemos dejado al lado o por qué hemos dejado de ser creíbles independientemente de que ya no somos el 100% de católicos en México, ¿no? Ese porcentaje también ha bajado. Pero ¿cómo hemos dejado de ser vanguardistas, actuales, que tenemos una respuesta vigente para que nuestros colegios sigan siendo y sigan respondiendo pues a la necesidad educativa por la que nacimos, porque para eso nacimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí habría mucha tela que cortar en relación al compromiso que tenemos en relación a renovar nuestra propia misión, visión, nuestros proyectos educativos, nuestros planes de trabajo, nuestras gestiones. Óscar hablaba del liderazgo. Yo también comparto que a veces vivimos un liderazgo y en palabras de Teresa de Jesús, yo diría como pollos trabados, ¿no? Entonces ahí vamos ahí como dando pasos ahí como con mucho temor y, y porque vamos solos, pero si nos dejáramos acompañar por quien sabe un poquito más o conoce en otros campos, hasta en el mismo campo financiero, pues yo creo que podríamos dar mejores resultados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que decir, el tiempo apremia, pero bueno, yo creo firmemente que el colegio religioso es una apuesta y que tenemos que seguir siendo creíbles y nacimos para formar la mente y el corazón de nuestros alumnos y tendríamos que seguir apostando por eso. Te agradezco muchísimo, Ana Luisa, y creo la historia que compartes en el colegio es algo que a pesar de que no es lo que vive la mayoría hoy, la mayoría, cuando me toca conversar, escucho casos críticos más parecidos a lo que están cayendo las matrículas, ¿no? De que no estamos creciendo a la velocidad, pero sí logro ver casos, por ejemplo, hace unos meses tuvimos a la madre Alejandra Nungaray que contó justo cómo reflotó un colegio en Tampico, Ujú, que hoy día ha crecido muchísimo, ¿no? ujú, Y
lo que yo veo en similitud, Ana Luisa y Oscar, obviamente ustedes mencionaron muchas cosas, pero fue esa crisis de liderazgo, ¿no? Y que a veces dependemos de tal vez de una persona que puede reencaminar el colegio, ¿no? Eh, yo les preguntaría, y Oscar, quiero preguntarte a ti, ¿qué es esa crisis de liderazgo que has visto? ¿Y cómo hacemos para que el liderazgo sea sostenible en el tiempo y tal vez no dependa de las personas o no dependa de que Ujú. alguien esté, de que la hermana o el padre tal estén liderando, ¿no? ¿Cómo hacemos un liderazgo que continúe en el tiempo? Vale, claro. La hermana mencionaba algo, la hermana Ana Luisa, y se me vino a mí. El problema es que a veces la escuela católica anda como pollo sin cabeza. ¿Usted se acuerda que cuando uno le mata, le corta la Sí, cabeza al pollo, el pollo sigue andando? sí, ¿Sí se han dado cuenta que el pollo sigue? sí. A veces andamos como pollo sin cabeza, ¿no? O sea, como que en el activismo nos ha consumido tanto que se nos olvida pensar primero en el ser humano. Ujú, Ahorita en El Salvador con las hermanas Plancartinas hablaba que la primera clave de la calidad es la calidad humana y necesitamos precisamente líderes humanos. La primera clave tiene que ver con humanidad, ¿sí? Si no contamos con directores con buena autoestima, autoconcepto, ujú, autoelogio, va a ser muy difícil que venga el liderazgo que construya. Porque como lo dije una vez en un encuentro en la CENEG en Puebla, que casi me acuerdo que yo dije, el poder no cambia a las personas, revela quién es. ¿No? sí, Y precisamente eso, la primera clave del liderazgo tiene que ver con la autoestima, que no es solo para religiosos, tiene que ver con laicos y religiosos, ¿no? Porque el liderazgo no se trata de colocar a un religioso o a un laico en una institución, se trata de que tenga habilidades. No por ser religioso es buen ujú, director y no por ser laico es es buen líder, ¿no? Necesitamos que tenga habilidades. Y la primera clave del liderazgo tiene que ver con la autoestima, la parte emocional. Y ya Francisco, hay un libro que se llama, lo publicó aquí un judío en el Perú sobre las claves de liderazgo, ¿no? Y hablaba de la humildad. Y la humildad tiene que ver que no, como pollo sin cabeza. El problema es que necesitamos encontrar aliados y va al segundo punto. Primero lo emocional. Lo segundo es que tenemos que reconocer que necesitamos de los otros. Sí, y así como San Francisco decía que compartimos 20 aminoácidos y 4 ácidos nucleicos, todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, necesito de los otros. A veces, cuando no hay autoestima, me fascina tener al lado trabajadores que vivan detrás mío, vanagloriándome y diciéndome todo lo que hace es bueno. Pero resulta que uno como líder tiene que tener gente que le diga, oiga, lo que hace está mal, pilas por donde va, camine, tiene que apostar, ¿no? Y el segundo punto tiene que ver con encontrar aliados. Uno necesita siempre que los otros lo ayuden a mirar, a dilucidar las cosas, a avanzar. Ahorita, por ejemplo, tengo el congreso en Perú, ¿no? Y en Perú, la hermana Ana Luisa, que es consejera, y yo les comento todo, alguien me dijo que yo por qué hacía el congreso de la escuela católica en el mejor hotel de Lima, que yo debía hacerlo en un coliseo porque la escuela católica es pobre. Yo le dije, pues por esa condición es que seguimos siendo pobres, porque es que la escuela católica no es pobre, la escuela católica, 12 millones de niños y jóvenes en América, o sea, siempre nosotros tenemos que apostar a lo más. Cuando uno no tiene autoestima, siempre mira hacia abajo. Cuando uno no tiene autoestima, siempre busca gente que sabe menos que uno para que lo esté alabando y felicitando. Yo creo que la segunda clave que tiene que ver es la capacidad de encontrar aliados, de romper de tener humildad y sobre todo de romper y sobre todo de romper el síndrome de Adán, ¿no? Nosotros en la escuela católica sufrimos del síndrome de Adán. Cada vez que llega alguien a un puesto cree que es el primero y último y entonces acaba con lo anterior y cree que con él nace sí, todo y resulta que ujú, no. Por eso tenemos tradición, historia, recorrido, ¿no? Y el tercer punto son tres palabras. A mí me gusta, soy muy trinitario por el Papa Francisco, que le aprendí mucho de eso. Y es que en el liderazgo tenemos que dejar tres cosas a un lado, ¿no? Primero, él siempre se ha hecho así, ya lo decía la ujú, hermana, ya no podemos vivir de la fama,
Porque yo estudié en un colegio católico, porque mi abuelo, mi tío estudiaron en un colegio católico. Hoy ya no buscan los papás colegio por eso, hoy buscan la mejor página de internet. Hoy los papás son millennial y ven todas estas películas que hay en contra de la iglesia, toda esta serie que salió ahora por HBO en México y que cada vez que hay un escándalo se nos retira un 5% de alumnado porque los padres que son millennials ven ese tipo. Entonces, primero, él siempre se ha hecho así, o sea, tenemos que romper, abrirnos, ¿no? Segundo, tenemos que dejar la rigurosidad. En los colegios católicos somos muy rigurosos. Es impresionante, o sea, la rigurosidad, ¿no? Resulta que si somos católicos y creyentes creemos en la gracia de Dios y la gracia de Dios se da cuando menos uno lo espera, ¿no? Y rigurosidad es que tenemos que abrir el currículo, abrir la escuela. Ya Francisco decía, una iglesia de puertas abiertas para que abrir la puerta para que entre aire puro, ¿no? Y salga el aire rancio que hay adentro. Y tercero es el miedo. Vivimos de miedo, ¿no? Nos da miedo hacer cambios, ¿no? Hablaba con una provincial ahorita y yo le decía, el problema es que a veces nos da miedo que la escuela católica responda rápido a los problemas. A veces nosotros como iglesia nos demoramos mucho para hacer un cambio, hay que pedirle permiso a la provincial, a la hermana consejera, a la superiora general y ya cuando llega el cambio ya se han cerrado las escuelas. Hoy en día las escuelas tienen que manejarse como empresas, tienen que moverse, responder rápido, actuar. Es más, pedir más disculpas que permisos, ¿no? Porque si uno se queda esperando hasta que el consejo le responda a uno, pues uno ya toma la decisión, ¿no? Y la hermana me entenderá, ¿no? Tiene uno que tomar decisiones porque la escuela hoy requiere líderes que respondan rápido, líderes que dejen el miedo, líderes que no miren para atrás, líderes que tomen decisiones. En Colombia, mi sobrinito estudia en un colegio católico y fue interesante que era un colegio que había perdido alumnos. En un año aumentaron en 300, pero invirtieron en canchas de fútbol, invirtieron en observatorio, en trilingüismo, en plataformas educativas. Todavía hay colegios católicos que dicen que el internet es obra del demonio. O todavía hay colegios católicos que dicen o todavía que tienen que ir bien vestidos de saco y corbata en climas de 40 grados. Entonces, por ejemplo, me gustó mucho en El Salvador, los maristas, o bueno, no comento El Salvador, sino me voy para Cúcuta, Colombia, cambiaron el uniforme, se dieron cuenta que los niños, un clima de 40 grados todo el año y cuando llueve hace frío, hace 35, cambiaron el uniforme, es una bermuda y una polera, no sé cómo le dicen en México, polo es aquí por fuera, entonces dejaron de pelear con los estudiantes a meterse la camisa porque ya la moda ha cambiado hasta en las empresas, ¿no? Ya la gente se va con. Entonces significa que el líder tiene que tener esas tres cosas, ¿no? Para no hablar tanto. Primero, humildad, inteligencia emocional, capacidad de aprendizaje, autoestima, autoconcepto, autologio. Cuando yo tengo autoestima, sé mis deficiencias y busco gente que me ayuda, ¿no? Alguien me decía, no, la autoestima es vanidad. No, la autoestima no es vanidad, porque cuando uno tiene autoestima, uno sabe en qué es bueno y en qué es malo. ¿Sí? Y uno todos los días tiene que tener en autoestima, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba, bueno, si yo me voy, pues yo creceré y buscaré trabajo, oportunidades, el mundo se le abre a uno, ¿no? Uno tiene que tener la autoestima, la capacidad de confiar en uno, de creer en uno. Lo segundo, buscar aliado. El tercero, vencer el miedo, ¿no? Vencer el miedo porque el miedo, dice el diccionario de la Academia Española, es una angustia que puede ser real o subjetiva. Y a veces la angustia, el miedo que tenemos en la escuela católica es más subjetiva que real. Porque cuando uno se anima a hacer cambios, pues las cosas vienen, ¿no? Cuando uno se anima a apuntarle a las redes sociales, al marketing, a darse cuenta, como lo decía la hermana, ya no nos buscan por ser católicos, nos buscan por ser Ujú. colegios de calidad. Entonces significa que tenemos que apuntar y tenemos que lograr el equilibrio entre identidad e innovación. El problema es que a veces nuestros colegios le apuntan más a la identidad, entonces nos la pasamos rezando todo el día como parroquias y resulta que no. Tenemos que lograr el equilibrio. Van a la escuela para aprender a ser mejores personas, pero también a educarse y a formarlo para el siglo y el mundo en el que lo necesita. No sé si respondí la pregunta, Andrés. No, sí, 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 y con muchas ideas ahí muy interesantes y unas cosas que quería compartir y después tengo un par de preguntas, Ana Luisa, para ti un poco más sobre ese pensamiento empresarial y me disculpan, acá estoy justo con dos pantallas, por eso a veces me van a ver viendo algunas cosas distintas, pero voy a compartir esto acá.
mencionaste el que siempre se hizo así, ¿no? Una de las cosas que sucede, y Oscar te cuento, es las reinscripciones acá en México. Tradicionalmente, la época de preinscripción en el gobierno era en febrero, ¿no? Pero cada vez los colegios, con este eje más, digamos, de negocios, han ido empezando antes. Y hoy día lo que vemos es que el 35% de los colegios laicos empiezan en noviembre, la fecha en que más colegios laicos empiezan la reinscripción, es decir, reasegurar la matrícula, y tan solo el 11% de los colegios religiosos. Y es más, el 52% de los colegios religiosos empiezan en febrero, ¿no? Y cuando preguntamos, normalmente es porque ese siempre fue la fecha. Pero después cuando miramos los resultados, los colegios que mayor ocupación tienen son los que empiezan antes, ¿no? Obviamente ahí puede haber algo que está influenciando. A nosotros nos gusta decir que te da la oportunidad además para poder asegurar la matrícula antes y te da más tiempo para accionar sobre los que no se van a reinscribir. Entonces les quería compartir eso porque creo que es interesante el contraste que vemos, en este caso en particular, entre los laicos y los religiosos, ¿no? Otra cosa que es bien importante, mencionó Oscar también, página web, ¿no? Como que van a mirar cuál es la mejor Ujú. página web. Si nosotros nos fijamos en este número, acá podemos ver que casi el 100% de los colegios laicos tiene redes sociales. 3 de cada 10 colegios religiosos no tienen redes sociales, ¿no? Eso, dentro de todo un 70%, alguien puede decir, oye, estamos bien. Pero una cosa que a mí me dejó en shock es, imagínense, Oscar justo dijo, se fijan en la página web que es más bonita, ¿no? El 50% de los colegios religiosos en México no tienen una página web, ¿no? Entonces, algunas cosas cuando empezábamos a ver los números que tienen los colegios con presencia en redes sociales captan 137% más de alumnos nuevos, los que tienen página web 116% más de alumnos nuevos. Entonces, al final, cuando miramos eso, por ejemplo, la época ya cambió y es muy importante la presencia digital que tenemos, ¿no? Entonces era una de las reflexiones que les quería compartir. También cuando miramos, y se habló un poco de herramientas tecnológicas, una de las herramientas que es clave es qué herramienta utilizamos de captación de alumnos. El 29%, uno de cada 3 colegios laicos tiene una herramienta de captación de alumnos. Tan solo el 10% de los colegios religiosos tiene una herramienta de captación de alumnos, ¿no? Y cuando miramos la data, los colegios que utilizan una herramienta de captación captan un 89% más de alumnos inscritos, ¿no? Entonces, una de las cosas, y ahí han hablado de aliados que los ayuden, una de las cosas que también nosotros tratamos de poner enfrente es estas herramientas. En Cometa tenemos una herramienta para la captación de alumnos, después les podemos contar a los interesados, pero una reflexión que quería compartir. Y Ana Luisa, contigo, a veces son temas que tal vez el tema de identidad es algo mucho más sencillo, me imagino, no lo puedo decir de la práctica, pero para alguien religioso hablar, y el Ujú. tema de marketing no tanto, ¿no? Entonces, Sí. un poco, ¿qué has visto y qué podemos hacer como líderes? Y yo me entusiasmo porque hoy día tenemos 217 directivos que están acá el día de hoy con nosotros, acompañándonos para aprender de más temas, y yo me entusiasmo porque creo que sí es posible aprender más de estos temas, pero un poco... ¿Qué le sugerirías a un directivo? ¿Cómo nos exponemos a este mundo que a veces nos asusta, además empresarial, digamos? No sé si empresarial es la palabra, pero quería aprovechar, Annalisa, para esa reflexión. ¿Tú cómo la llevas y qué le recomiendas desde tu posición en la CENEP y habiéndolo vivido de tu parte? ¿Qué recomiendas para poder traer estas buenas prácticas? No soy si buenas prácticas, pero estas prácticas a la escuela, ¿no? Sí, bueno, pues mira, bueno, pues creo que estoy convencida de que tenemos que ser empáticos con lo que estamos viviendo globalmente hablando, ¿no? Nuestros alumnos ya son globales, ¿no? Hace muchos años cantábamos la de aquellas somos ciudadanos del mundo, pero hoy es una realidad, nuestros alumnos son ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces lo mismo están aquí, pero ya están conectados con alguien en Alaska, ¿no? Entonces, y ya son amigos de alguien de otro lado del mundo. Y bueno, o sea, lo que quiero decir es que esa visión global que hoy vive el mundo, nosotros en este ámbito religioso tenemos que atrevernos a mirarla también bueno, pues con responsabilidad, pero con mucha empatía, porque eso es lo que hoy viven nuestros alumnos. Me parece que tenemos que ser más coherentes entre lo que ofrecemos desde nuestra propia identidad,
con esta realidad global que hoy estamos viviendo, con este mercado que hoy estamos viviendo, con esta realidad digital, con esta realidad mercadológica, con este tema de las finanzas. Bueno, ya es un mundo una visión que ya nos transformó, ¿no? Me parece que Oscar también lo mencionaba, yo creo que la humildad de reconocer que no sé hacer todo siendo director o directora y que necesito hacer uso en el buen sentido de la palabra de quien sí lo sabe hacer o de quien tiene más expertise que yo creo que esto tiene que ser nos tendría que lanzar pues a esa mirada más amplia, más de horizonte y no solamente mi mirada hasta aquí y aquí en mi mundo no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que comparto plenamente lo que Oscar describía en relación al tema del liderazgo. Yo puedo tener un excelente maestro en cuarto de primaria, excelente, y sin embargo puede no tener las habilidades para ser director. Y a veces cometemos el error de cambiar a este maestro, que es excelente porque creemos que puede ser un buen director, pero no tiene las habilidades para hacerlo, ¿no? Entonces, hasta el hablar en un acompañamiento del cómo conocer las habilidades de nuestro personal para saber a quién proponer y que nuestro colegio no se vaya a pique, ¿no? O sea, lo que necesitamos es levantarlo, no terminarlo de tirar. Entonces, yo creo que hasta estas herramientas tendríamos que aprender con humildad a hacer uso de eso que nos puede dar elementos que ni siquiera se nos ha ocurrido que la maestra de primaria, o que a lo mejor ni pinta ni da color, tiene más habilidades de liderazgo para llevar el colegio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en conclusión, me parece que tenemos que ampliar la mirada, tenemos que reconocer con humildad lo que no sabemos y no podemos hacer y bueno, apostar por seguir siendo creíbles y porque las familias sigan apostando por nosotros. Yo creo que en México la clave o el trabajo de hacer una alianza con las familias, que a veces las queremos no solamente fuera del colegio, sino 5 cuadras alrededor del colegio, que no interactúen con nosotros, ¿no? A veces los papás se convierten en una amenaza para el colegio, ¿no? Es verdad que hay papás muy difíciles, lo reconozco, y hay situaciones muy complejas. Pero hacemos una alianza con nuestros papás y entramos con la suya para salir con la nuestra, o los que nos van a recomendar son los papás, además de la página, además de la captación y todas las herramientas que podamos hacer. Pero el testimonio que podamos dar, acogiendo a nuestros papás, escuchándolos y bueno, pues acogiendo todo lo que pueda servir en este acompañar. Yo creo que es clave para que ellos recomienden el colegio y sigamos siendo creíbles en el lugar en donde estamos, en ese lugar recóndito donde estamos, que efectivamente, gracias a que está la iglesia, podemos ser un foco de evangelización en esas realidades a veces muy dolorosas y muy complejas, ¿no? Ahí, Ana Luisa, yo una de las cosas que quería compartir, Sí, porque lo que mencionas, también de lo más potente que tenemos es aprovechar nuestra comunidad. Y a mí a sí, veces me sorprende, por ejemplo, eh, el no aprovechar nuestra comunidad de exalumnos, ¿no? No darles visibilidad a ujú, ellos. sí, Ahí lo conversaba con un colegio religioso justamente y me decían, no, oye, hemos perdido la base de datos de nuestros exalumnos, ya no lo tenemos a la mano. Y yo les preguntaba, oye, ¿y qué proporción de tus alumnos actuales son hijos de exalumnos? Y me dijeron la mayoría. Yo decía, oye, mira, es impresionante, pero ahí hay una oportunidad muy grande para poder aprovechar, para poder reconectar. Otra cosa, para tratar de ponerle números un poco a lo que hablábamos, lo que hablaba Ana Luisa de esa alianza con las familias. Nosotros medimos cuántas de los colegios que medían y no medían la satisfacción. Y lo que encontramos fue que los colegios que medían la satisfacción tienen un 11% más de ocupación, 29% menos deserción y 37% mayor captación de nuevos alumnos. Hay mucha obsesión hacia encontrar alumnos y muchas veces la respuesta ya la tenemos en manejar mejor nuestra comunidad. Entonces, una de las cosas que por lo menos lo voy a dejar, y ahí José me va a ayudar
compartir. Una de las cosas es una herramienta que se llama el NPS, más utilizado por laicos, igual acá tienen algunos números, pero el NPS te ayuda a medir cuál es el índice de promoción que tienes en tu familia. Es una herramienta muy, muy potente. Acá les voy a dejar una guía, les va a compartir José en el chat, pero es una de esas herramientas que a mí me parece muy potente para utilizar, con explicaciones y saben que desde Cometa estamos ahí. O sea, no es lo que hacemos directamente desde Cometa, pero es algo que a mí me parece súper valioso. Yo quería aprovechar, nos quedan pocos minutos, pero Oscar, te quería hacer una pregunta porque cuando he hablado contigo a veces me dices, oye, uno de los obstáculos más grandes es el miedo al cambio, ¿no? ¿Cómo superamos ese miedo al cambio para poder poner primero la educación de nuestras comunidades, ¿no? Eh, ¿Cómo lo has visto tú, tal vez en otros líderes? Hemos hablado mucho de liderazgo, pero ¿cómo has visto que lo han sobrellevado otros líderes educativos? Que como tú dices, tú muchas veces estás visitando distintos colegios de las zonas y cómo ves esos líderes que sí han podido superar el miedo al cambio, cuál fue su clave del éxito. Estoy seguro que has tenido conversaciones de eso porque sé que mencionas que es uno de los obstáculos más grandes, entonces, nada, te quería hacer esa pregunta. Claro, bueno, lo primero es que tenemos que cambiar de paradigmas. El mundo ha cambiado tanto que exige que estemos cambiando continuamente, ¿no? Y la primera clave del liderazgo es cambiar de paradigmas. El mundo en el que estudiamos, en el que nos formamos, en el que aprendimos, ya no es el mundo que existe ahora. Y entonces, si nos damos cuenta, el paradigma ha cambiado y hoy la escuela, los líderes, tenemos que cambiar de paradigmas. La segunda clave es que para vencer el miedo hay que tener valentía y eso lo explicaba Francisco. Hay un bello documento de Francisco donde habla de la valentía, ¿no? La valentía es la capacidad de arriesgarse a pesar del miedo. Sí, porque es que de una u otra manera invertir en un edificio nuevo es un riesgo, porque no sabemos si vamos a tener alumnos para pagarlos. El congreso mío ahorita en Lima, yo no duermo todavía, espero dormir el próximo mes porque tengo que pagar un dinero y es arriesgarse, pero el segundo punto es que arriesgarse a pesar del miedo. Hacer cambios. Los cambios comienzan de manera pequeña, que se conviertan en hábitos, ¿no? Empezar por cambiar el currículo. Ahorita vamos a hablar de currículo nuevo, pero arriesgarse a mover personal, lo decía la hermana. Esto no es de laicos y religioso, esto es de Académico, capacidades, ¿no? es de capacidades, de habilidades, de dones. Porque de una u otra manera también hay gente que tiene un don para liderar y hay que encontrar los dones, ¿no? Esto se trata de probabilidades. ¿No? De probabilidades y posibilidades. Una cosa es posible y otra es probable. A veces son cosas imposibles, pero probablemente pueden hacerse, ¿no? Pero yo insisto en que la formación, el encontrar ayuda adecuada, uno siempre tiene que encontrar ayuda adecuada. Yo todos los días encuentro gente que me dice algo y que yo digo, uy, ¿sí? Y sobre todo en ser auténtico. Un líder tiene que reconocer en ser auténtico, ¿no? Vencer esas normas o leyes que nos meten tanto a nosotros y que a veces terminan haciendo daños porque nos inmoviliza. Y yo sí recomendaría el libro este de liderazgo, Lecciones de liderazgo del Papa Francisco, lo escribió un judío, no lo escribió precisamente un católico, ¿no? Son 10 lecciones de liderazgo que nos sirven para la escuela, pero también Francisco en un discurso dice que no debe tener el líder, ¿no? El sentirse el centro del mundo, el buscar gente, no sé cómo se dice en México, que nos estén adulando. A veces sí, y yo creo que a partir de esas 10 características que no debe tener el líder, nos invita. Y lo otro es no ser como la mujer del otro, no mirar atrás, ¿no? Voy a nombrar algo que a los mexicanos les puede dar rabia, pero ¿qué hizo Hernán Cortés en México, en Veracruz? Quemó los barcos. Y quemó los barcos porque los españoles tenían miedo y querían devolverse. Y entonces quemó los barcos y le dice, hay que trabajar aquí con lo que hay. Yo creo que esa es una señal de liderazgo, porque es malo porque pues llegaron a invadir y todo, pero una señal de liderazgo es que tenemos que trabajar con lo que hay, así sea con las uñas, tenemos que mostrarnos. Y lo decían algunos de los dos, ¿no? Y ahora que estoy en Perú, pues ahora con Atahualpa y todo esto
cuando Pizarro le quitaron, le decía Atahualpa, le pedía, le pasó el escrito del Papa donde decía que los españoles eran la voz de Dios y pues Atahualpa le tiró la hoja. Después le puso la Biblia, que había que escuchar la Biblia porque la Biblia era la voz de Dios y Atahualpa la tiró, ¿no? Dice la historia que los españoles mataron a toda la guardia y lo encarcelaron, pero para los incas era importante la escucha. Nosotros en CIA hicimos un estudio sobre jóvenes. A veces da tristeza que ni la gente le pone atención. Ahorita vamos a lanzar un estudio sobre las familias a nivel de América. ¿Qué quieren las familias? ¿Qué buscan, no? Porque a veces he escuchado religiosos o laicos, directores de escuelas que dicen, no, es que todavía los papás son católicos. No, ya no somos católicos. América ha descendido el catolicismo enormemente. No, es que forman en valores. Tampoco. Tampoco, no, es que pues hay que replantearnos y como lo decía desde Atahualpa, hay que escuchar. Hay que escuchar un encuentro como este, es un encuentro de la competencia, un encuentro de las editoriales, que hay miles de editoriales, un encuentro de la iglesia. Ahorita la iglesia va a lanzar otro pacto educativo global. Ay, ya les estoy lanzando un chisme. Ahorita en el jubileo la próxima semana van a lanzar un pacto nuevo desde León. Pero pues tenemos que cumplir el anterior también, ¿no? Para ver qué estamos haciendo para responder a estos nuevos desafíos. Muchísimas gracias, Oscar, por esa aportación. Y siendo las 6 de la tarde, yo quería, Ana Luisa, y después te lo voy a pedir a ti, Oscar, para ya cierres de un poco de las reflexiones que se llevan hoy en día. Yo tengo mucha ilusión y se las trato de transmitir porque veo hoy día a 200 líderes conectados después de una hora a las 6 de la tarde buscando cómo seguir mejorando y seguir innovando. Y eso me da ganas de pensar de que podemos llegar a tener mucho más impacto. Ana Luisa, tú lo vives en el día a día y lo ves desde la CENEP. Un poquito, ¿cuál es tu reflexión y qué último mensaje le quieres transmitir acá a los que nos acompañan hoy día sobre la responsabilidad y el futuro que nos espera? Bueno, pues directores, maestros, coordinadores, las personas que esta tarde bueno, pues se dieron el tiempo de compartir este espacio, yo los invito a tomar conciencia de que somos catalizadores de nuestros alumnos. Los invito a que soñemos con ellos que es posible un mundo distinto, que es posible que sigamos apostando por la persona, que es posible que podamos crear seres compasivos y responsables que puedan dar una respuesta al mundo de hoy, que no es una amenaza. Yo creo que lo que estamos viviendo no es una amenaza, sino más bien requiere pues de esta calidad educativa que podamos ofrecer nosotros desde nuestros colegios religiosos o desde nuestras inspiraciones. Si el colegio es laico, pues desde el colegio laico, ¿no? Pero bueno, no miremos al mundo como una amenaza, sino como una oportunidad y que sigamos construyendo nuestros sueños y el sueño de nuestras familias y de las familias que apuestan por nuestros colegios y que siguen creyendo en nosotros como educadores. Que de mi parte, muchísimas gracias por darse el espacio de estar aquí y reitero, hagamos red porque nos necesitamos unos a los otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Luisa, y eso me parece súper importante acá. De nuevo, tenemos muchos líderes de los cuales aprender. Todos los que estamos acá tienen ese espacio y es clave poder hacer red. Como saben, siempre desde Cometa hemos estado a su disposición. Si en algún momento quieren hacer un taller o algo, para eso estamos, con ganas de ayudar, con ganas de empujar la educación, porque yo estoy convencido de que la educación católica cumple un rol clave, ha cumplido un rol clave y deberá seguir cumpliendo ese rol clave. Entonces, acá a su disposición para poder apoyarlos. Oscar, te lo quería preguntar a ti, bueno, desde la tierra del Papa, ahí espero que estés inspirado con algunas reflexiones. Ya nos has inspirado mucho con lo que nos has comentado, pero ¿qué te llevas tú del día de hoy? ¿Qué crees que es lo más importante que nos llevemos acá los directivos que estamos acompañando? Vale, gracias. Tres cosas y una propaganda para que me regañen al final. Primero, hay que iniciar procesos de transformación sin miedo. El Evangelio siempre significa novedad y por eso hoy la escuela católica tiene que abrirse a las novedades, ¿no? Segundo, no hay crisis, hay cambios, pero cuando uno no cambia, entra en crisis.
Entonces, el gran problema es que si no iniciamos los procesos de transformación, pues no cambiamos y entramos en crisis. Por eso a veces uno llega a los colegios y cuestionamos todo, ¿no? A los papás, a los niños, a los jóvenes, al gobierno, no. Son cambios y nos toca cambiar para hacer procesos. Y por último, pues mirar el futuro con esperanza, ¿no? La esperanza está temblando. Dios mío, está temblando en Chiclayo. Se está moviendo. Y no he tomado ni un pisco. Tranquilo. Y tercero, mirar el futuro con esperanza. Francisco lo hablaba mucho de la esperanza. La esperanza es diferente al optimismo. Nada más malo que un grupo de gente mediocre optimista, porque la gente mediocre no hace nada y es optimista. Vamos a cambiar la escuela, pero no hacen nada. Por eso más que optimismo necesitamos esperanza, que es posguía, ¿no? Y la esperanza requiere trabajo, esfuerzo, dedicación, estudio, aliados, amigos y amistades. Por eso es necesario iniciar procesos de transformación sin miedo, cambiar para no entrar en crisis y tercero, mirar el futuro con esperanza. Por eso, ya para hacer propaganda, para que me regañen, no he pedido permiso. Por eso los invito al Congreso en Perú, ¿no? También estoy aquí, del 15 al 17 estamos en Lima. 3 días reflexionando sobre tradición que inspira, innovación que transforma. Primero hablando de escuela católica, porque la escuela católica, su identidad debe ser dinámica, no estática. Segundo, vamos a hablar de currículo. Nos confirmó, vamos a tener presencia de la UNESCO hablándonos sobre precisamente un currículo para un mundo mejor. Tercero, vamos a hablar de liderazgo. De nada sirve, a veces yo digo, la gente que va a los congresos, ¿no, hermana? Va mucha gente a los congresos, pero a veces nos mandan a Sí, los profesores, pero no van los directivos. Entonces, si no va el directivo, pues el directivo es el que toma las decisiones. Entonces, necesitamos que vayan directivos también a los colegios, a los congresos, ¿no? Ahorita la CENET tiene el congreso en Tampico, hermana, ¿dónde es? Al norte, ¿no? sí, Sonora. es en En Hermosillo la Hermosillo tiene el próxima, congreso. sí, sí, Necesitamos que los directores vayan sí, a los congresos porque mandan a los profesores, pero el profesor llega al colegio y no puede hacer nada porque pues sí, el que manda, manda aunque mande mal, ¿no? Dice el dicho. sí, Vamos a hablar de inteligencia artificial como temas claves, que es el que va a hablar el consorcio. Vamos a hablar de gestión, que por ahí Andrés va a tocar ese tema. Vamos a hablar de marketing educativo porque el marketing, si no hablamos lo bueno, otros hablarán lo malo. Por eso le agradezco a Cometa que se inscriban, ¿no? En el concurso, Cometa está regalando unas inscripciones con todo pago a Perú, entonces ojalá se inscriban. Me va a tocar inscribirme a mí a ver si me... No, mentira, yo ya tengo que ir. Pero inscríbase que Cometa, pues como patrocinador del Congreso, 2 entradas al Congreso, mire, vuelos redondos México-Lima para 2 personas, estadía en Lima, y Lima es caro, Lima es como México, tiene un nivel de vida alto, es más barato Colombia. Lima es, ojalá nos puedan acompañar porque vamos a tocar. Ya la hermana Ana Luisa sabe que el Vaticano nos mandará un mensaje. sí, Abrirá el cardenal Maradiaga y cerrará el cardenal Barreto, porque ellos van a hacer la síntesis de todo lo que queremos y esperamos que desde ahí pues salgan ideas claves, ¿no? Y dinámica. Entonces los esperamos en Perú, la tierra donde se come bien, pero también la tierra del Papa León XIV. Buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias. Yo tengo acá unas palabras de cierre. El agradecimiento, Oscar, Ana Luisa, mío, es muy grande porque ustedes han sido aliados y siguen siendo aliados en tratar de difundir buenas prácticas, en tratar de hacer llegar la mejora a los distintos colegios. Entonces, primero, no solamente agradecerles por la conferencia de hoy, sino por la labor que hacen en el día a día. Yo estoy muy agradecido. Justo con Ana Luisa, inclusive bromeábamos de que Oscar pasa viajando por todo el mundo, pero es sí, algo muy importante la labor que hacen. Creo que todos los que estamos acá conectados les agradecemos de todo corazón, por eso nos hemos querido conectar. Y aprovecho a todos para que los vayan agradeciendo acá a nuestros dos ponentes que han hecho una excelente labor. Con eso les quiero compartir unas últimas cosas. Como dijo Oscar, tenemos este sorteo para que puedan ir al viaje que tenemos preparado. La verdad es que el congreso va a estar fenomenal y además les prometo que en Perú también en esas épocas es verano en esa parte del mundo, así que también se pueden disfrutar y como saben, Lima está al costado del mar. Así que ahí podemos disfrutar, comer muy rico, va a haber la brisa del mar, entonces ahí para aprovechar, ¿no? Lo otro que les quería compartir es que tenemos justo
el estudio que hemos hecho, si lo quieren leer, se los vamos a hacer llegar, lo pueden descargar acá en caso de interés. Y habíamos hablado de algunos expertos. A mí me parece muchas veces que dejarse guiar es súper útil, pero a mí me encanta guiarnos también por los que cumplen roles parecidos a los nuestros. Y una de las cosas que me encanta es poder traer directivos que están en la escuela. El próximo webinar que tendremos es de Óscar Hernández, que es el director general del Instituto de las Torres en Pachuca, que crecieron la matrícula un 30% en los últimos 2 años, entonces creo que va a ser muy potente. Y de Diego Vallejo, que además de haber crecido la matrícula ahora último en el Colegio Reims, es presidente de la FEP y ha asesorado a muchos colegios religiosos y los entiende, ¿no? Entonces, me parece que es importante y que va a haber un espacio para poder seguir aprendiendo y seguir aprendiendo en comunidad, que creo que es algo muy especial. Pero con eso, nuevamente, muchísimas gracias Ana Luisa, muchísimas gracias Oscar y muchísimas gracias a las 190 personas que nos siguen acompañando ahora. La verdad Gracias. que yo me voy con el corazón contento e ilusionado del futuro de la educación, así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A todos.